Gloria a Dios, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro retiro internacional de verano, octava temporada. Gloria a Dios, qué bendición. Te saluda el pastor Miguel Gaona desde la ciudad de Los Ángeles, California, Iglesia de Cristo, Campamento Celestial. Ebenezer, y damos gracias a Dios por tan hermoso privilegio, y agradecemos también a nuestro apóstol el haber tenido en bien el invitarnos a ser parte de esta nueva temporada de nuestro retiro internacional de verano. Y de esta manera queremos hacer una oración y queremos pedirte que nos acompañes ahí en casita a suplicarle al Señor que envíe su buena palabra. Buen Dios y Padre nuestro, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote muchas gracias por este maravilloso privilegio, Señor, por esta oportunidad tan gloriosa que nos das de poder venir delante de ti, Señor, y poder ser una voz, Señor, para tu pueblo, Señor. Y hoy te rogamos que conforme a esa promesa que has dado, pongas tu palabra en la boca de tu siervo, en la boca de sus hijos y en los hijos de sus hijos. Te rogamos, Señor, que envíes un espíritu de revelación a cada casa, a cada lugar, Señor, donde pueda llegar esta señal, y que podamos no solamente ver, sino también entender tu palabra, y aún más allá de la letra. Te rogamos, Señor, que mientras la misma es expuesta, lleves cautivo a la obediencia todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento tuyo. Y te rogamos, Señor, que esta preciosa semilla que es tu palabra pueda caer en la buena tierra de nuestros corazones, y así produzca un fruto abundante al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado. Y el pueblo de Dios ahí en casita dice amén, amén y amén. Gloria a Dios. Así que de esta manera nos han dado un tema para poder compartir. Hemos estado abordando en las semanas anteriores el tema de las enfermedades del cuerpo, las enfermedades del alma, y en esta ocasión nos ha tocado el poder hablar acerca de las enfermedades del espíritu. Y entonces el tema que vamos a tocar en esta oportunidad es un tema maravilloso, es un tema lindo, es un tema exquisito, hermano, que espero que pueda ser de bendición y edificación para su vida. Y este tema es la gracia, fuente de ministración general al espíritu. Y de esta manera vamos a ir entrando rápidamente para poder abordar esta temática. Y quiero comenzar en la carta a los Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Y entonces a mí me llamó este versículo poderosamente la atención, entendiendo, hermano, que nosotros los ministros estamos preparando a la iglesia, y la iglesia se está preparando juntamente con nosotros para ese día glorioso, para el día que suene la trompeta final, para el encuentro con nuestro amado. Pero mire, quiero leer rápidamente para ir sentando bases escriturales para este pensamiento. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser integral. Mire qué interesante esto, amado hermano. Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué impresionante esto, amado hermano. Yo ponía como un título a este pensamiento: ser hallados sin enfermedad en nuestro ser integral para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que cuando nosotros observamos, hermano, en este versículo vemos algo bien interesante, y es que de alguna forma como que vamos a ser inspeccionados, pero en lo natural, hermano, nosotros comenzaríamos a inspeccionar de afuera hacia adentro. Es decir, comenzaríamos a evaluar cuál es la condición del cuerpo, posteriormente cuál es la condición del alma, para finalmente evaluar cuál es la condición del espíritu. Pero interesantemente el apóstol Pablo, hermano, y definitivamente hemos entendido que el orden de los factores sí altera el producto en las cosas de índole espiritual. Y entonces quiero que veamos esto, hermano, que de alguna forma vamos a ser inspeccionados para la venida de nuestro Señor. Y entonces, hermano,
todo nuestro ser integral, conformado por nuestro espíritu, alma y cuerpo, debe ser hallado irreprensible. Es decir, hermano, la palabra irreprensible, hermano, viene de una palabra griega que es la palabra amentos. Y la palabra amentos quiere decir sin falta y sin defecto. Es decir que en el momento que suene esa trompeta final, hermano, cuando nosotros estamos listos para nuestro encuentro con el Señor, todo nuestro ser integral, hermano, debe encontrarse sin falta, sin defecto. Es decir que, mire, había un principio en el Antiguo Testamento, hermano, y es que no podía acercarse a ministrar un sacerdote que tuviera enfermedades. Tampoco se podía presentar una ofrenda la cual estuviera coja, estuviera ciega, estuviera enferma. Y entonces, hermano, el día de hoy vamos a abordar esta temática de las enfermedades del espíritu, pero vamos a acercarle el zoom, hermano, cómo nosotros vamos a poder ministrar esas enfermedades en el espíritu. Y la forma o el canal de ministración va a ser algo maravilloso, hermano, que es la gracia. Entonces, mire, quiero que leamos, por favor, leamos el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Ok, entonces miremos esto bien interesante, hermano. Aquí encontramos algunas enfermedades del espíritu y quiero acercarle el zoom a esto, hermano. Y el primero de ellos, es decir, el primer mal o la primera enfermedad que vemos en el espíritu, según Proverbios capítulo 17, verso 22, dice: el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste. Entonces, el espíritu triste, cuando el espíritu se ha enfermado, de alguna forma va a repercutir, hermano, en todo el ser integral. Y entonces la forma en la que va a repercutir en nuestro ser integral es que este espíritu triste, digámoslo así, este espíritu que ha enfermado, que ha perdido el gozo, que ha perdido la alegría, que ha perdido el vigor, hermano, va a repercutir y va a secar los huesos. Entonces, hermano, nosotros definitivamente necesitamos esa habilitación, esa administración que Dios nos ha dejado, hermano, ese regalo tan impresionante que es la gracia, la forma general de ministración a nuestro espíritu. Es decir, aquí es la medicina y quiero mostrarle esto, hermano. La palabra triste viene de una palabra hebrea que es la palabra naqué. Y quiere decir golpeado, quiere decir afligido, quiere decir herido. O sea, mire qué interesante esta definición, hermano. Ser sometido a una despiadada golpiza, por lo que está en un estado de tristeza o desesperanza. Mire qué impresionante esto, hermano. El espíritu de alguna forma llegó a esa condición, hermano, a un grado de tristeza tan profunda que de alguna forma, hermano, se enfermó. Y mire, dice aquí esta definición: la condición en la que se encuentra alguien que responde a un estado de angustia absoluta y por lo tanto de desesperanza, como una extensión figurativa de la presión o aplastamiento de un objeto. Mira, algo bien tremendo, hermano, es que durante estos días, desde el inicio de esta epidemia, de esta cuarentena, hermano, de alguna forma hemos visto cómo nuestras vidas han cambiado de una forma radical, de una manera impresionante, hermano. Y de alguna manera nos hemos visto oprimidos, nos hemos visto trastornados, hermano, en nuestro estilo de vida habitual. Y para muchos, hermano, esto ha provocado un tiempo de crisis para muchas personas, hermano. Y esta es una de las preocupaciones primarias que nosotros los ministros tenemos, hermano, y es una de las cargas por las cuales nosotros estamos orando y estamos pidiéndole al Señor con todo nuestro corazón, hermano, que durante este tiempo, hermano, que pueda ser un tiempo bien aprovechado, hermano, y que las ovejas puedan de alguna forma valorar la importancia
importancia de tener una iglesia, una casa espiritual, de poder ser ministrados de nuestros servicios presenciales, pero para muchos, hermano, podría ser que este tiempo de distanciamiento, hermano, este tiempo donde hemos experimentado esos cambios, podría ser que para muchos, hermanos, sea el factor determinante para que no regresen a sus congregaciones. Pero mire, quiero que nosotros entendamos, hermano, que en medio de una crisis no todos respondemos o reaccionamos de la misma manera. Algunos podemos sobrellevarla o podemos superarla, pero hay quienes, hermano, quizás han tenido pérdidas no solo económicas, quizás hay personas que han perdido familiares, hermano, pérdidas, hermano, donde algún familiar ha muerto a causa de esta situación, hermano. Otros casos que observamos es el incremento de la violencia doméstica en los hogares, los maltratos. Entonces, muchos, hermano, a causa de ese estrés, a causa de esa presión, hermano, sus espíritus podrían haber llegado a un grado tan extremo de estrés, hermano, que sus espíritus se abatieron. Es decir, que esta situación logró permear, hermano, no solo sus cuerpos, no solo su alma, sino que esta situación llegó al punto que afectó a su espíritu, y ahora sus espíritus se sienten abatidos, se sienten tristes. Pero mire, quiero que hablemos acerca de cómo, hermano, la gracia es el canal o es el medio, hermano, el vehículo que Dios quiere utilizar en este tiempo para poder ministrar nuestro espíritu, hermano, y que cada uno de nosotros, mire, evaluemos si la condición de nuestro espíritu es saludable. Gloria a Dios. Pero mire, podría haber quienes, hermano, su espíritu en estos momentos, hermano, como que perdió el brillo, como que ha perdido la fuerza, el ímpetu, y de alguna manera ha entrado en una etapa de decaimiento. Entonces, mire, quiero que leamos, por favor, esto es algo maravilloso, hermano, el libro de Isaías, capítulo 61, verso 3. Para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Gloria a Dios. Mire, qué impresionante es esto, hermano. Quiero que veamos estos son unos versículos maravillosos, hermano, que contienen una riqueza espiritual para nosotros formidable, hermano. Isaías capítulo 61, verso 3 dice: para conceder, es decir, en los versículos contextuales vemos que el Señor habla acerca de la administración del Espíritu. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, habla del ungimiento, cuál es el propósito. Pero ahora quiero que brinquemos al verso 3, donde vamos a observar, hermano, que una de las cosas que va a ocurrir en Sión. Por eso, hermano, mire qué maravilloso, los que somos moradores de Sión, los que habitamos en Sión. Y una de las cosas que va a ocurrir en Sión, Sión es la iglesia, y lo que va a ocurrir en Sión, hermano, es que se nos va a otorgar, hermano, mire lo que dice, para conceder. Y una de las cosas, hermano, que significa gracia es poder otorgar, es poder conceder. Entonces lo que yo observo, hermano, es que en Sión se nos va a otorgar una gracia. Y esa gracia nos va a permitir, hermano, que aquellos que estemos probablemente llorando en Sión, hermano, dice el verso 3, para conceder a los que lloran en Sión, mire, porque en Sión también se llora, sí, mire, sí, hasta allá en la sabiduría popular dicen los ricos también lloran, ¿verdad? Pero mire, en Sión también se llora. En Sión también se llora, en Sión hay momentos de adversidad, hay desiertos, hay valles, hay momentos de quebranto, pero mire, lo maravilloso es que en Sión se nos concede una gracia, y esta gracia es tan poderosa, hermano, que va a provocar, hermano, que nos sea cambiada la ceniza y se nos dé una diadema. Pero mire, que se nos dé aceite de alegría en vez de luto. Pero mire, quiero acercarle el zoom a lo siguiente, y dice ahí, y que se nos dé un manto de alabanza en vez del espíritu abatido, en vez del espíritu triste, ese espíritu que ha sido golpeado fuertemente, que se ha visto oprimido, hermano, a tal punto que ha perdido la alegría, que ha perdido el gozo. Pero mire, cuando estamos en Sión, hermano, el Señor nos va a enviar esa gracia maravillosa. Y mire, Sión
Sión no es un lugar geográfico. Sión no es un lugar donde literalmente lo podemos llamar como este es el lugar. Recuerda el momento cuando la samaritana le pregunta al Señor Jesucristo, nuestros padres nos enseñaron que el lugar de adoración es en el pozo que nos dejó Jacob, pero los judíos dicen que es en Jerusalén. ¿Tú en dónde dices que es el lugar indicado? Y el Señor le dijo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Permítanme parafrasearlo, en Sión. Lo harán en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre. Entonces, qué maravilloso, hermano. Mire, aquellos que pertenecemos a Sión, aquellos que somos moradores de Sión. Mire, recuerda el Salmo 137, hermano, cuando son llevados cautivos en el exilio. Y ahí en Babilonia, hermano, dice, aquellos que nos habían llevado cautivos nos dijeron, cántenos los cánticos de Sión. Pero mire, qué impresionante el poder ver, hermano, que aunque ellos geográficamente no estaban en Sión, no solo fueron sacados geográficamente, sino que espiritualmente el pueblo se salió de Sión. Por eso, mire, permanezcamos en Sión. Permanezcamos en el lugar de la fortaleza, hermano. Permanezcamos en el lugar donde Dios va a enviarnos esa gracia maravillosa. Y mire, y en estos momentos nuestra acción es a través de estas plataformas digitales, hermano. En estos momentos nuestra acción es a través de este vehículo llamado redes sociales, radio, televisión, hermano, donde estamos reunidos en torno a Él, donde estamos congregados en su nombre, hermano. Y es a través de estos medios, hermano, es en esta convocatoria divina donde Dios va a enviar esa gracia para que aquellos que tienen espíritu abatido se les dé un manto de alabanza. Mire, si ellos hubieran estado en Sión, ¿qué es lo que hicieron? Colgaron sus arpas junto a los sauces, hermano. Por eso, mire, lo que nosotros debemos hacer, hermano, es que nuestra boca alabe a Jehová en todo tiempo. David decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Es decir, hay momentos, hermano, donde quizás las cosas no salen bien. Había un canto que cantaba nuestro hermano Dani Berríos y decía, en la prueba alaba, si estás llorando alaba, no importa alaba, tu alabanza Él escuchará. Es decir, hermano, si estás sufriendo, alaba. Si estás llorando, alaba. Si estás teniendo un buen tiempo, también alaba a Dios, hermano. Alaba a Jehová en todo tiempo, porque Él ha ordenado que en Sión ocurra esta administración maravillosa, hermano, de la gracia que nos es otorgada. Y esto va a provocar, hermano, mire, que seamos cubiertos con ese manto de alabanza. Y mire, qué maravilloso cuando nosotros vemos esta cobertura, hermano. Una de las formas como yo lo puedo percibir es como cuando aquel muchachito se encuentra desconsolado, está llorando profundamente, y de repente viene la mamá y entonces lo cubre, ¿verdad? Lo arropa, lo envuelve y lo toma ahí en sus brazos, hermano. Y es ahí donde ese muchachito se siente seguro, se siente confiado, y entonces sus temores se disipan, hermano, y nosotros vamos a ser consolados, vamos a ser cubiertos con ese manto maravilloso de alabanza en Sión. Pero mire, quiero seguir adelante porque tengo cosas muy hermosas que compartirle, hermano. Y quiero leer Génesis capítulo 26, verso 34. Y mira, aquí vamos a hablar ahora de otra enfermedad, que es la amargura de espíritu. Ya vimos el espíritu triste, pero ahora vamos a acercarle el zoom a la amargura de espíritu. Y Génesis capítulo 26, verso 34 dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berí Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Mire qué impresionante esto, amado hermano. Fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Entonces mire, qué hermoso, hermano, que podamos ver que nosotros, hermanos, mire, vamos a poner el texto para que lo puedan ver ahí los hermanos y poder conversar, hermano. Que hay momentos donde la amargura puede tratar de llegar a nuestras mentes, puede llegar
a nuestros corazones. Y entonces es ahí donde nosotros, hermano, debemos de alguna forma buscar la ministración de la gracia que ha de venir sobre el final de los tiempos, para que nosotros, hermano, mire, qué impresionante, podamos desarraigarnos de esa amargura. Porque mire, quiero que veamos la importancia de que nuestro espíritu, hermano, ni se quede en condición de abatido, ni se quede en condición de amargado, hermano. Porque mire, si a los tibios los va a vomitar el Señor de su boca, ya no digamos a los amargados, ¿verdad? Bueno, eso estoy parafraseando, pero mire, quiero que leamos el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, perdón, versículo 12, verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ok, entonces mire qué interesante esto. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y cómo podríamos dejar de alcanzar esta ministración a nuestro espíritu, hermano? Si nosotros permitimos que la amargura brote, hermano, y que de alguna manera logre arraigarse, hermano, no solo en nuestro cuerpo, en nuestra alma, sino que aún pueda profundizarse a tal punto que pueda afectar nuestro espíritu, hermano. Y entonces el apóstol Pablo nos deja en la carta a los Hebreos, capítulo 12, y nos dice que esto puede provocar, mire, que nosotros al brotar esa amargura, hermano, como veíamos en el versículo anterior, que Isaac y Rebeca, hermano, se llenaron de amargura. Muchas veces, hermano, nosotros podríamos llenarnos de amargura a través de una situación, hermano, quizás injusta, quizás alguna situación que hicieron contra nosotros, hermano, no sé, una afrenta, una situación donde fuimos estafados, alguna traición, hermano, qué sé yo. Y esta injusticia podría provocar, hermano, que nuestros corazones y aún nuestro espíritu se amargara. Porque vimos en el versículo anterior que Rebeca se llenó de amargura, su espíritu se amargó. Y entonces ahora vemos, hermano, que el apóstol Pablo nos dice: mirad, que ninguno deje de alcanzar la gracia, y brotando alguna raíz de amargura, muchos sean contaminados. Entonces nosotros, hermano, necesitamos que venga esa gracia, para que esa gracia pueda ministrar, hermano, todo nuestro ser integral, aún llegando a ministrar a nuestro espíritu, hermano. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu tenga gozo, tenga alabanza, hermano, pero también, mire, para que nuestro espíritu, hermano, sea un espíritu alegre. Que nuestro espíritu, hermano, pueda irradiar esa felicidad, hermano. Mire, si nosotros no somos felices estando en Cristo Jesús, hermano, ¿en dónde vamos a encontrar la felicidad? No hay otro lugar. Pero mire, ¿cómo nosotros vamos a recibir la ministración de la gracia para poder de alguna manera traer la sanidad a nuestro espíritu? Quiero que leamos Proverbios, capítulo 16, versículo 24. Panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Ok, entonces mire esto. Panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Mire, entendemos, según Eclesiastés, que es en los huesos, hermano, la morada del espíritu. Entendemos que la sangre, hermano, es el depósito del alma. Por eso el Señor había dado una prohibición, hermano, que no se podía comer sangre, porque ahí se encontraba la vida del hombre y de los animales. Pero entendemos que el lugar de la morada del espíritu es los huesos. Entonces mire qué interesante esto que vemos aquí en el libro de Proverbios, capítulo 16, y dice unas palabras maravillosas. Panal de miel son las palabras agradables. Es decir, hermano, que para el espíritu que se ha amargado y que de alguna manera tiene que ser ministrado, hermano, por medio de la gracia, dice el proverbista que es el panal de miel, que son las palabras agradables. Pero mire, quiero mostrarle esto. La palabra agradable, hermano,
viene de una palabra hebrea que es la palabra Noam. Y la palabra Noam, mire lo que significa. La palabra Noam significa gracia, significa hermosa expresión de bondad. Pero mire, aquí dice la palabra Emer significa discurso. Entonces mire, qué maravilloso que a través del discurso, hermano, la Biblia dice que el apóstol Pablo encomendaba, dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de la gracia, el discurso de la gracia, hermano. Qué maravilloso que de nuestras bocas puedan salir, hermano. Mire, es cierto, entendemos que Dios es un Dios de alguna manera rígido en ciertos sentidos, hermano, porque nuestro Dios sobre todas las cosas es santo, y la Biblia dice que todo el que se acerca a Él debe tratarlo como santo. Pero también uno de los atributos más hermosos de nuestro Dios, hermano, es que es tardo para la ira y grande en misericordia. Y de alguna manera, hermano, debemos nosotros los ministros tener en nuestra boca, hermano, ese equilibrio en el cual podamos de alguna forma marcar, hermano, preparar al pueblo, hermano, a la hora de acercarse a Dios, que lo tratemos como un Dios santo, pero también, hermano, entendiendo que nosotros somos de alguna forma fuimos formados del polvo de la tierra, hermano, y nuestra naturaleza está en un proceso de restauración, hermano, y nosotros es imposible que no vengan tropiezos, dice la Escritura. Pero entonces mire, para eso el Señor nos ha dado la palabra de la gracia. ¿Para qué? Para que de alguna forma, hermano, a través de ese discurso, a través de ese panal de miel, hermano, podamos erradicar la amargura. La amargura que muchos tienen, hermano, quizás por una injusticia, quizás por una situación dolorosa, por una pérdida, hermano, por algo que tal vez no comprendes, hermano, en su cabalidad. ¿Por qué te tocó atravesar por esa situación, hermano? Mire, a Job le tocó atravesar situaciones impresionantes, hermano, pero una de las cosas, hermano, que nosotros no podemos escoger qué cosas van a venir a nuestras vidas, las pruebas, hermano, los valles, los desiertos, pero definitivamente, hermano, podemos elegir cómo vamos a responder ante ellas. Y una de las formas, hermano, es que no permitamos que nuestro corazón se llene de amargura. ¿Por qué? Porque dejaríamos de alcanzar esa ministración para nuestro espíritu que nos va a cambiar la amargura. Pero entonces mire, qué maravilloso esto. Las palabras, el discurso, Emer, el discurso de la gracia. Y mire, una de las cosas que vino como de alguna forma a asentar esos principios, hermano, el perito arquitecto de la iglesia, su carta de presentación del apóstol Pablo, era el discurso de la gracia. Pero mire, quiero llegar aquí, hermano, quiero que leamos el libro de los Salmos, capítulo 5, versículo 8, y leamos por favor, esta es la Biblia Martín Nieto. Hazme sentir gozo y alegría, y que dancen los huesos que rompiste. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ok, entonces mire, vimos que la opresión puede entristecer nuestro espíritu. Vimos, hermano, que también las injusticias pueden provocar que nuestro espíritu se amargue. Pero ahora vemos, hermano, que una de las cosas que puede llegar a permear y afectar todo nuestro ser integral, hermano, incluso llegando a dañar a nuestro espíritu, es el pecado, es la iniquidad. Y entonces, hermano, entendemos que David, hermano, de alguna forma, en el Salmo capítulo 51, hermano, él comienza abrir su corazón, él comienza de alguna forma a sincerarse con Dios. Él estaba viviendo hasta cierto punto. Nosotros observamos en el Salmo capítulo 32, hermano, él dice, mientras callé, mis huesos envejecieron. Es decir, él comienza diciendo, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Por qué? Porque mientras callé, es decir, él estaba viviendo un momento en el cual se presentaba delante de los hombres, hermano, con una pose, con una fachada, como un rey exitoso, como un rey que iba delante del pueblo, que todas las cosas estaban bien. Pero en el
Salmo 32 él dice, lo que realmente estaba experimentando era que mi verdor se estaba convirtiendo en sequedades. Mi verdor se convirtió en sequedad, mis huesos se envejecieron. Es decir, esta situación, hermano, este pecado oculto, no solo este pecado ni transgresión, sino que este acto de iniquidad contra el Señor y contra su prójimo, hermano, lo logró dañar de una forma tan impresionante que sus huesos se envejecieron. Es decir, ese brillo, ese vigor, hermano, esa fortaleza que él tenía, que era, mire, cuando nosotros vemos en las escrituras, hermano, a hombres como Sansón, hermano, hacer proezas, definitivamente cuando nosotros vemos las proezas que hizo David, hermano, al enfrentar a ese gigante, cuando salía a la batalla, hermano, y derrotaba a los filisteos, derrotaba a los enemigos, hermano, así como lo hizo con Sansón, hermano, el secreto no radicaba en su musculatura, no radicaba únicamente en su destreza física, en sus habilidades, en su velocidad, sino que el secreto radicaba en que el Señor, el Espíritu de Jehová venía sobre ellos y los habilitaba para hacer cosas maravillosas. Pero entonces, hermano, ahora vemos que en estos momentos, cuando David de alguna forma, hermano, se ve afectado a causa del pecado, su espíritu enfermó. Y entonces ahora en el verso 8, mire, por eso le puse yo la Biblia Martín Nieto, porque me llamó poderosamente la atención. La Biblia de las Américas y Reina Valera dice, los huesos que tú quebrantaste o que tú oprimiste. Pero mire, dice, hazme sentir gozo y alegría. Y ahora dice él, y que dancen los huesos que rompiste. Entonces mire, el pecado, hermano, no solo logró permearlo a él, hermano, en su cuerpo, porque hay algunos salmos en el cual dice que su cuerpo había caído en una enfermedad, que había sido tal la situación que él decía, puedo contar todos mis huesos, mi lengua se ha pegado a mi paladar. Pero no solo permeó su cuerpo, sino que su alma se vio afectada, porque él decía en el Salmo 42, yo recuerdo cómo dirigía a las multitudes a la casa del Señor, y ahora en las noches yo lloro, yo me quebranto, yo mojo mi cama ahí con lágrimas. Pero ahora mire, él dice, esta situación no solo me afectó en lo físico, no solo me afectó en el alma, sino que esta situación logró que mis huesos no pudieran danzar porque fueron quebrados. Es decir, su espíritu se quebró, su espíritu se dañó, su espíritu fue permeado. Entonces ahora en el verso 9 él dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y en el verso 10, mire, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero mire, quiero ir rápido, hermano, porque hay cosas impresionantes que usted tiene que escuchar en estos momentos, hermano. La palabra recto, cuando David dice renueva un espíritu recto dentro de mí, viene de una palabra hebrea que es la palabra kun, y esta palabra significa estar erguido. Y mire qué impresionante, hermano, en la primera carta a los tesalonicenses vimos que todo nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, debe ser hallado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Entonces mire, ahora vemos que la palabra kun significa estar erguido, y la Biblia dice, hermano, Mateo 25, cuando veáis todas estas cosas, todo lo que estamos viendo, hermano, guerra, rumores de guerra, terremotos, enfermedades, hermano, lo que estamos experimentando, la orden del Señor fue, no os atemoricéis, sino más bien erguíos. Pero mire, ahora yo veo que aquel cuyo espíritu se ha enfermado no se puede erguir. No solo hay un encorvamiento físico ni en el alma, sino que el espíritu se ha dañado. Y por eso David dice, renueva un espíritu kun, recto dentro de mí, para poder estar erguido. Pero mire, la palabra kun significa formar, significa afirmar los miembros de un cuerpo, del cuerpo de un niño en el vientre de la madre. Es decir, que nosotros entendemos, hermano, que la iglesia es un vientre,
Es un vientre donde la iglesia está formando, hermano, a esa criatura que definitivamente va a tener que alcanzar una medida, una estatura, la condición de un hombre maduro. Pero mire, es ahí, hermano, dentro de la iglesia, dentro del seno de esa iglesia, dentro de Sión, donde definitivamente, hermano, el Señor quiere traer esta administración por medio de la gracia para aquellos cuyo espíritu se ha quebrado, se ha torcido, se ha visto afectado, se ha enfermado. Mire, yo le ponía aquí, David como que de alguna manera está diciendo: es cierto, Señor, mi espíritu se quebró, ya no puedo danzar. Los huesos que tú quebraste ya no pueden danzar, ya no pueden saltar como antes, porque él se recordaba cuando hizo traer el arca de la presencia y como, aunque lo criticaron, hermano, pero como mire, como su espíritu estaba sano, a él no le importó la crítica, a él no le importó el menosprecio, hermano. Lo único que a él le importaba, porque había un espíritu sano, un espíritu saludable, era agradar a aquel que lo llamó. Pero entonces ahora vemos que él dice: Señor, que no quede como Mefiboset, que no quede lisiado. Es decir, Señor, tú puedes hacerlo, aunque mi espíritu se quebró, aunque mis huesos se quebraron, tú puedes dar un espíritu recto. Pero mire, aquí es donde quiero ir llegando a cosas tan hermosas, hermano, que el Espíritu me permitió ver a través de su palabra. Y quiero que veamos esto, hermano. Y yo puse como título a estos versículos: la ministración de la gracia para alcanzar el nivel. Mire, es la ministración de la gracia a nuestro espíritu. Porque esto, hermano, no hay otra forma de poder ser ministrado si no es por medio de la gracia, hermano. Y entonces mire, la palabra, la Biblia PDT, la palabra de Dios para todos, dice: mire lo que pide David, hermano. Es que David siempre fue un hombre que de alguna forma como que rebasó las expectativas. David de alguna forma le creyó a Dios y por medio de la fe vivió en un paréntesis de gracia. Pero mire, la Biblia PDT dice: Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Pero entonces ahora mire, dice: una vez más, quiero ser fiel en mi espíritu. Entonces mire, recuerde que el nivel que nosotros necesitamos alcanzar, el nivel, hermano, que de alguna forma debemos estar esperando, hermano, poder dar esa estatura, porque dice que los que vienen con el Cordero son llamados, son escogidos y son fieles. Entonces David entendió que de alguna forma él había perdido toda posibilidad de alcanzar el nivel de un fiel. Pero mire, él dice: Señor, por medio de la administración de la gracia, no por la ley, porque entendemos, hermano, que por la ley él estaba totalmente descalificado, hermano. Él, de hecho, él era digno de que le dieran muerte, que le quitaran el reino en esos momentos, hermano. Pero él no apela a la ley, sino que apeló a la gracia y dice: una vez más, quiero ser fiel en mi espíritu. Pero mire, en la Biblia Martín Nieto, aquí de una vez se mandó, hermano. De una vez aquí se voló la barda, porque dice en ese mismo versículo: oh Dios, crea en mí un corazón puro. Pero mire, él dice ahora: implanta en mis entrañas un espíritu nuevo. Es decir, y yo veo esta administración, hermano, la Biblia dice que nosotros hemos recibido gracia. Mire, y si esa gracia quizás se volvió desgracia, Dios nos va a dar gracia sobre gracia. Si nosotros fuimos infieles a Dios, hermanos, si quebrantamos principios espirituales, hicimos cosas terribles. Pero mire, en la administración de Dios a través de la gracia, nuestro espíritu es tan poderosa que va a ministrarnos gracia sobre gracia. Y David dice: implanta en mis entrañas. Señor, el otro se quebró, el otro se echó a perder, pero Señor, implanta por medio de la gracia en mí un espíritu nuevo. Hermano, qué maravilloso. Pero mire, yo puse aquí, leamos por favor, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 8, por favor. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Ok,
Yo voy a leer los demás. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Recuerde que el apóstol Pablo dice que él tenía, a causa de las revelaciones que había recibido, le fue dado un aguijón, mire, un aguijón que comienza en la carne. Pero dice, ese aguijón que comienza en la carne es un emisario de Satanás que viene y me abofetea. Entonces, la forma como yo lo veo, hermano, es una impartición que comenzó a afectarlo en su carne, un aguijón en la carne, pero terminaba en el nivel del espíritu, porque era un emisario de Satanás que venía y lo abofeteaba. Pero entonces, mire, esto es lo que quiero señalar con la ayuda del Espíritu Santo. Verso 8 dice, acerca de esto, ponga atención a esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Pero mire, en la Biblia textual, 4ª edición, me llamó la atención y dice, y me ha dicho, mi gracia te es suficiente. Es decir, hermano, que en las 3 ocasiones, cuando el apóstol Pablo pidió que le quitaran ese aguijón, y recordemos, hermano, que una de las situaciones, hermano, que afectaban la vida del apóstol Pablo, hermano, aunque entendemos en base a algunas cartas que él escribe, dice, mirad con cuán letras tan grandes os escribo. Algunos comentaristas estudiosos han dicho que podría ser una afección en sus ojos, hermano, pero también entendemos, mire, yo he entendido por medio del Espíritu que podría ser, hermano, que esa situación que él experimentó cuando perseguía a la iglesia de Jesucristo, hermano, cuando daba muerte a los creyentes, más aún, hermano, participó en la muerte de Esteban, de un hombre maravilloso en Dios, hermano, lleno del Espíritu, lleno de revelación. Y yo creo que había momentos cuando esos recuerdos, hermano, cuando esa situación en el pasado venía y lo quería oprimir, hermano, y entonces como que definitivamente eso no solo afectaba en su carne, su alma, sino que llegaba esa administración al Espíritu. Pero mire, para eso yo le puse como título, hay una triple impartición de gracia. Hay una impartición para la carne, una impartición para el alma y una impartición, porque hermano, porque dice entonces la Biblia que 3 veces rogó y 3 veces el Señor le respondió y le dijo, mi gracia te es suficiente. Mi gracia te es suficiente. Pero entonces mire, quiero que veamos ahora esto, hermano. Me quedan 8 minutos, gloria a Dios. Sorprendidos vamos a ser, sorprendidos por la gracia. Y encontré en la Biblia, hermano, encontré 12 palabras. Podría ser que haya más. Yo encontré 12 palabras, 9 en el Antiguo Testamento y 3 en el Nuevo Testamento para describir la palabra gracia. Y una de estas es la palabra nedabá. Y la palabra nedabá quiere decir regalo espontáneo. Y mire, ¿cómo va a ser ministrado nuestro espíritu en esa triple ministración? Mire, leamos por favor, porque este versículo, hermano, a mí me hizo gritar, me hizo dar voces de júbilo. Leamos Oseas capítulo 14, verso 4. Sanaré sus apostasías y los amaré por pura gracia, porque mi ira ya se ha apartado de él. Mira, hermano, qué versículo más maravilloso, hermano. La Biblia textual 4ª edición dice, yo sanaré sus apostasías. Pero no solo los voy a sanar, sino que ahora dice, y los amaré. Mire, la palabra que aparece aquí, gracia, los amaré, dice, por pura gracia. Es decir, aunque no se lo merecen, yo los voy a amar por pura gracia. Pero la palabra gracia es la palabra, hermano, que vimos anteriormente, que es la palabra nedabá, y esa quiere decir un regalo espontáneo. Aquel que estaba esperando, hermano, que las consecuencias, mire, aunque no estamos diciendo que este es un permiso para transgredir, un permiso para quebrantar la ley, hermano, pero mire, cuando ya las has quebrantado, hermano, y como en el caso de David, hermano, hay un profundo dolor, hay un profundo arrepentimiento, hay una situación en la cual vienes como el hijo pródigo a despertar
y a darte cuenta de tu condición, hermano, a darte cuenta del lugar de donde has caído, hermano, de las cosas que quedaron en el camino, y entonces vuelves en sí, y así como David comienzas a clamar y a decirle: Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí. Es cierto, yo sé que no lo merezco, yo sé que soy deudor, yo sé que quebrantaste mis huesos con justa razón, pero de repente viene el Señor, hermano, y dice: yo voy a sanar sus apostasías y los amaré por pura gracia. Por pura gracia. Mire, no solo esto, encontré en diferentes versiones, hermano. La Biblia NBP dice: yo los voy a sanar de su infidelidad y los amaré generosamente. La Biblia Peshitta dice: yo los restauraré de su caída y voy a amar sus votos. La Biblia Nueva Traducción Viviente dice: entonces yo los sanaré, mire, aún de su falta de fe. Pero mire esto: mi amor no tendrá límites. ¿Para quién, hermano? Para aquel que había caído en apostasía, para aquel que había caído en infidelidad, para aquel que había recaído, para aquel que había estado falto de fe, hermano. Mire, eso es la gracia de Dios. Es un regalo espontáneo, un regalo que el Señor nos sorprende, hermano. Y por eso, mire, por esta causa nosotros debemos buscar la impartición de la gracia. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 13 dice: por lo cual, habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que os está siendo otorgada en la revelación de Jesucristo. Mire, yo quiero orar en los minutos que me quedan aproximadamente 4 minutos. Yo quiero orar, hermano, porque yo encuentro ahora en el capítulo 51, verso 12, que el rey David dice: ahora restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Ya no solo arréglame, restáurame, sino que ahora va a venir la administración de un espíritu de poder por medio de la gracia. Y mire, dice: entonces esta administración será tan poderosa porque aunque quebrantaste mis huesos, aunque se abatieron, aunque quizás hubo amargura, aunque hubo enfermedad, pero entonces él dice: yo enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Qué maravilloso, hermano, que podamos tener esta administración de la gracia. Mire, yo hice un esquema, hermano, para poder entenderlo. La administración de la gracia en Sión traerá un manto de alabanza para sanar el espíritu triste. El discurso de la gracia, un panal de miel, la palabra de su gracia para sanar el espíritu amargado. La gracia nedabá, ese regalo espontáneo, el cual afirma, sana, levanta y hace de nuevo al espíritu. Y concluimos con este versículo maravilloso en la carta a Filemón, capítulo 1, verso 25, donde el apóstol Pablo cita: y la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Yo quiero orar por ti en esta oportunidad, amado hermano, y pedirle al Señor en estos instantes que me quedan, hermano, que me restan. Papito, yo te ruego, Señor, que ahí donde están tus hijos, Señor, aquellos que están al alcance de mi voz, Señor, yo te ruego, Señor, que así como un día, Señor, nos alcanzaste por tu gracia, Señor, nos sorprendiste en el camino, Señor, cuando no te buscábamos, cuando no preguntábamos por ti, Señor, nos enviaste esa administración de la gracia nevada. Nos diste un regalo espontáneo, un regalo inmerecido, Señor. Y esa gracia fue tan maravillosa, Señor, que así como tú le dijiste a tu siervo el apóstol Pablo: bástate mi gracia, Señor. Yo te ruego que a través de estos medios, Señor, a través de estas plataformas digitales, que puedas enviar
el regalo de la gracia, Señor, a todos aquellos que están al alcance de mi voz, Señor, que sean ministrados, Señor, en su ser integral, espíritu, alma y cuerpo, Señor, y que sea erradicado de sus espíritus todo abatimiento, Señor, a través de la impartición de la gracia en Dios, que sea erradicada toda amargura de espíritu, Señor, a través del discurso de la gracia, pero también que puedan ser sorprendidos con esa impartición de la gracia Nedabá, ese regalo espontáneo, Señor, que será tan poderoso para perdonar las apostasías, para perdonar infidelidades, para perdonar a aquellos que estuvieron faltos de fe, Señor, y que por pura gracia podamos recibir tu amor y tu misericordia. Papito, de esta manera bendigo a tu pueblo. Vengo sellando esta palabra en las mentes y en los corazones de tus hijos, Señor. Vengo cerrando la boca del saco con la preciosa semilla, con la copa de plata y las monedas de oro dentro, Señor, y suplicándote que sean fructificadas al 100% para la gloria de tu nombre. De esta manera nos despedimos, hermano. Ha sido un hermoso privilegio. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.